Hola, hola y bienvenidos. Espero que no tienes una muñeca cerca de ti porque hoy hablaremos de 5 objetos poseídos. ¿Conocen a las películas de terror Chucky? Un muñeco poseído por el espíritu de un asesino que le encanta matar con un cuchillo. Pues al principio la historia era basada en un muñeco bien real que responde al dulce nombre de Robert, un sirviente bahameño que supuestamente practicaba magia negra y vudú. Decidió fabricar y regalar un muñeco al joven Robert Eugene Otto en 1906, que este mismo le dio su mismo nombre, Robert. Después de un tiempo, el niño ya no le gustaban que la gente lo llamaban Robert porque eso era el nombre de su muñeco, y pidió a la gente que lo llamaran por su segundo nombre, Eugene. Al principio sus padres lo veían jugar y hablar con su muñeco, cambiando su voz para interpretar a Robert. Un tiempo después se dieron cuenta que la supuesta voz de Robert no estaba saliendo de la boca de su hijo Eugene, sino del mismo muñeco. Poco tiempo después empezó a suceder fenómenos extraños, como ruidos, puertas que se abren, se cierran solas, objetos que se caen y una sombra que pasaba rápidamente frente a ellos. Algo que nunca había sucedido en la casa. Un día los padres de Eugene subieron rápidamente a su habitación después de escuchar muchos ruidos. Cuando entraron, vieron a su hijo en una esquina de la habitación llorando, con un verdadero reguero en la habitación, muebles en el piso, objetos de todo lado y el muñeco sentado como un rey en el medio de la pieza. Eugene dijo a sus padres: no fui yo, fue Robert. Algunos vecinos afirmaron haber visto al muñeco moverse de una ventana a otra mientras los dueños no estaban en la casa, e incluso lo escucharon reírse. Hoy en día Robert se encuentra en un museo en Florida, donde muchas personas experimentaron fallos de sus cámaras al momento de tomar una foto de Robert sin haberlo pedido cortésmente su permiso antes de tomar la foto. Algunos visitantes o empleados del museo afirmaron haber visto a Robert moverse e incluso tocar su vitrina. En las leyendas judías, el Dibuk es un espíritu maligno que puede poseer los cuerpos de las personas. Todo empezó en 2001 cuando Kevin Manis compra en una subasta una pequeña cara de vino. La mujer que se lo vende le avisa que la cara pertenecía a su abuela recién fallecida y que de su vivo siempre le prohibió el acceso a esta cara e incluso la cara está cerrada con un candado. Realmente a Kevin no le interesa esta historia y lo primero que él hace al llegar a su casa es romper el candado para abrir la cara. Y se sorprende a ver las dos puertas abrirse por sí solas como si fueran empujadas desde adentro. Adentro él encuentra unas monedas antiguas, además de un mechón de cabello rubio y otro de color castaño, y una pequeña figura hebrea. Finalmente él coloca la cara en el sótano de su tienda de antigüedades y se marcha. Cuando regresó encontró a su empleada muy asustada y ella le contó lo que había sucedido. Cuando llegó a la tienda, bajó al sótano, ella se sintió bastante mal, como acechada, como si alguien o algo la estaba mirando. Ella se asustó y cuando quiso irse del sótano, todos los bombillos se quemaron al instante. Un tiempo después, Kevin decide regalar la cara a su propia madre, que de una vez experimentó muchas pesadillas de una mujer que estaba junto a la cara. Además de ver su salud grandemente afectado y provocarle un ataque al corazón. Frente a todos estos hechos y también a su negocio que estaba al borde de la quiebra, Kevin decide vender la cara, que saltará de manos en manos, siempre acompañados de fenómenos paranormales. Según la historia, la primera dueña de la cara estaba tratando de contactar espíritus, cuando en algún momento todo se salió de control, y no fue un espíritu sino más bien un demonio que respondió a sus llamadas, terminando por encerrarlo adentro de la cara de vino. Hoy en día la cara de Dibuk se encuentra en la posesión de un investigador en paranormal americano. Él permite a adultos aislarse para poder abrir la cara de Dibuk en contra de una firma de descarga de responsabilidad para todo lo que podría ocurrir después de eso. Sean Robinson vive en Escocia. Tenía una vida tranquila
hasta un día lluvioso de 2010. Después de una inundación, trató de salvar todos los objetos en la bodega de la casa familiar y ahí se encontró una pintura bastante extraña. A Sean de una vez le encanta la pintura y decide colocarla en la habitación de los invitados. Debe odiar a sus invitados. De una vez empezaron fenómenos paranormales, ruidos, pasos, golpes, susurros, llantos y lo peor de todo, una sombra de un hombre que estaba andando de todo lado por la casa. Todos los miembros de la familia experimentaron lo mismo. Hasta un niño fue empujado en las escaleras que por suerte salió casi ileso de eso. Incluso el perro de la familia, que siempre subía en la segunda planta, al nivel donde fue colocada la pintura, ya no quería subir en este nivel y se quedaba abajo lo más lejos posible. Con todo eso, Sean decidió esconder en el sótano la pintura terrorífica, donde cesó por completo la actividad paranormal, excepto para este pobre perro que ya ahora se había mudado en el segundo nivel de la casa. No quería bajar en la primera planta de miedo a acercarse demasiado de esta pintura terrorífica. En 1702, Thomas Busby fue condenado a muerte por el asesinato de su suegro. Los dos hombres discutieron fuertemente sobre el tema de la esposa y del alcoholismo de Thomas. En algún momento de la discusión, Thomas vio a su suegro sentarse en su silla favorita. Completamente enfurecido, decidió matarlo ahí mismo. Poco tiempo después, Thomas se fue en su bar favorito, sabían que lo iban a condenar a muerte, así que tomó unos tragos. En algún momento él se levantó y apuntó su silla favorita, diciendo con una mirada muy seria: "Esa es mi silla. Lo que se atreven a sentarse en ella, que sean maldecidos, perseguidos y que mueran pronto". Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares transformaron el lugar en un bar importante del sector. Muchos se sentaron en esta silla y pronto se dieron cuenta que todos los que lo habían hecho no regresaron de la guerra con vida. En 1967, dos pilotos del ejército se sentaron en esta silla después de consumir unos tragos. Al salir, ellos se estrellaron con su camioneta y perdieron la vida. En 1970, un albañil que conocía toda la historia sobre la silla decidió sentarse en ella. El día siguiente lo encontraron muerto. Se había caído en un agujero en su lugar de trabajo. El año siguiente, un carpintero que se había sentado en ella fue encontrado muerto después que colapsara el techo en el cual estaba trabajando. Después de varias otras muertes, el dueño decidió regalar la silla a un museo en 1972, donde la colgaron a unos 5 metros de altura para evitar que cualquiera pueda sentarse en ella. En 1970, una madre decidió regalar una muñeca a su hija Donna. Donna es estudiante de enfermería y comparte su cuarto de la universidad con su amiga Angie. A Donna de una vez le encanta su muñeca y decide colocarla en su cama como adorno. Pero rápidamente empezaron fenómenos extraños. Regularmente las dos jóvenes encontraban la muñeca en una postura o en un lugar diferente de donde la habían dejado. Además de encontrar mensajes que decían cosas como "ayúdanos", "me echas de menos", "salven a Lou". Lou era el novio de Donna. Al principio pensaron que eran unas bromas de otros estudiantes que entraban en su cuarto, que movían la muñeca y que colocaban estas notas. Pero rápidamente se dieron cuenta que no eran unas bromas, porque los fenómenos iban en aumentos y era siempre de más en más extraños. Así que solicitaron los servicios de una medium o clarividente. Esta última revela que adentro de la muñeca vive el espíritu de una niña que dice llamarse Annabelle Higgins y que ella quiere ser amiga de Angie y Donna. Las dos jóvenes deciden de tratar a la muñeca como una humana normal y la situación se calma por un tiempo. Hasta el día que Lou, el novio de Donna, tuvo una pesadilla donde una persona trataba de estrangularlo. Despertó asustado y vio a la muñeca Annabelle
a los pies de su cama y encontró en su cuerpo heridas leves. Finalmente contactan a una pareja de parapsicólogos que se dan cuenta después de su investigación que no es un espíritu de una niña que está dentro de la muñeca, sino un verdadero demonio que quiere apoderarse de los cuerpos o de Angie o de Donna o de ambas. Donna regaló la muñeca Annabelle a esta misma pareja de parapsicólogos que la pusieron en su museo privado, donde descansa detrás de un cristal grueso donde se puede leer en una nota, advertencia, no abrir. Existen muchos otros objetos poseídos, malignos, que provocaron muchos problemas a sus dueños. A veces la superstición y el miedo nos hace creer en su poder, mientras que otras veces no hay razones racionales para explicar estos hechos. Estos objetos son sumamente raros, así que no vayan a quemar su peluche favorito. ¿Y a ti qué te pareció el video? ¿Me darías un like?